Hola amigos, ¿cómo estáis? Corren malos tiempos para los colonizadores por todo el mundo, sobre todo para la Unión Europea, que con Oriente Medio a punto de estallar, los colonizadores van perdiendo colonias y economía muy rápidamente, por eso están intentando colonizar todo Oriente Medio, cosa harto difícil. Porque eso tendría que pasar por destruir Irán, que es algo muy dudoso, ya que el pueblo persa ha mantenido su territorio inconquistable durante 500 años. Ayer Putin nacionalizó con carácter de urgencia tierras de cultivo de un fondo internacional estadounidense, además de que Inglaterra perdió su última colonia en África, entregado a un aliado de Pekín. El archipiélago de Chagos pasó a ser de Mauricio, aunque conserva los permisos para mantener la base anglosajona en la isla de Diego García. En Oriente Medio, todo el mundo está pendiente de la respuesta que puedan dar Israel y Estados Unidos a Irán, por el ataque del otro día contra territorio israelí. De momento lo que está ocurriendo estas últimas horas es que Israel está bombardeando Beirut sin piedad, matando población civil del mismo modo que hizo en Gaza, a la que sigue bombardeando. Ahora también bombardea Cisjordania, paso fronterizos de Siria con Líbano, y la base rusa en Latakia. Es como si una locura se hubiese apoderado del imperio OTAN, que a pesar de estar estrepitosamente derrotada en Ucrania, está dispuesta al todo, o nada, lo mismo que en Oriente Medio. ¡Qué locura! Para echarse a temblar. Hoy el Ayatollah Jamenei ha dicho que hoy en día, los musulmanes ya no deben ser descuidados. Debemos atarnos el cinturón de defensa e independencia en todos los países islámicos desde Afganistán hasta Yemen. Las reglas protectoras del Islam determinaron nuestro destino, y proteger al pueblo libanés de los habitantes de Gaza es un paso legal y legítimo. El brillante trabajo de nuestras Fuerzas Armadas fue un trabajo completamente legal y legítimo, dijo el Ayatollah Jamenei en el rezo del viernes. Por su parte, dos funcionarios iraníes dijeron al New York Times que Teherán ha pedido a Moscú que intensifique la cooperación en inteligencia satelital como parte de un intento de prepararse para un ataque israelí. En Rusia ya han comenzado a resarcirse de la incautación de los activos rusos que Occidente tiene congelados para pagar su ayuda a Ucrania. La nacionalización en Rusia está en plena velocidad. Rusia quitó cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas fértiles de los estadounidenses. Ayer Putin firmó un decreto sobre la transferencia de todos los activos de Agroterra a la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad. Son 4 personas jurídicas, con un banco de tierras total de 265.000 hectáreas. Esta empresa pertenecía al fondo estadounidense NFH Capital, en parte directamente y en parte a través de empresas afiliadas. El propietario de este fondo, George Rohr, compró activamente tierras agrícolas en Rusia, Kazajstán, Ucrania, Bulgaria y Rumanía, y en donde sea que pueda conseguirlo barato. Y en 30 años Rohr se hizo con 1 millón de hectáreas. Parcialmente alquilado, con posterior compra por el 3% del coste, y parcialmente como consecuencia de fraude. Agroterra cultivaba soja, maíz, colza, remolacha, girasol y trigo, y también poseía tierras fértiles en Rusia central en las regiones de Kursk, Oriol, Tula, Yazan y Tambov. Junto a los estadounidenses estaban los holandeses y los británicos. En general, la empresa ha logrado retirar del mercado importantes superficies agrícolas en el transcurso de 16 años. Disponen de 19 elevadores para 500.000 de toneladas de cereales, un enorme parque de equipos especiales, varias instalaciones de producción y laboratorios. En términos de capacidad total y disponibilidad de suelo, la empresa se encuentra entre los 15 principales actores de la Comunidad de Estados Independientes. Durante mucho tiempo, los accionistas estadounidenses intentaron presionar para obtener una compensación por esta empresa, o encontrar un comprador, pero no funcionó, y Rusia se quedó con todo. Ya no habrá británicos, estadounidenses u holandeses propietarios de industrias estratégicas en Rusia. Después de congelar los activos rusos, Occidente le dio a Putin la excusa perfecta para deshacer el desaguisado que produjeron Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin. Y firmó un decreto confiscando los activos de empresas extranjeras y de ciudadanos asociados con países hostiles.
entonces todo es legal y algunos ciudadanos extranjeros solo pueden sentirse ofendidos por su avaricia y sus propios gobiernos. Sobre lo de Mauricio, hay que decir que está celebrando la recuperación de su soberanía sobre el archipiélago de Chagos, aunque el Reino Unido mantendrá ahí, junto con Estados Unidos, la célebre base militar de Diego García. El gobierno británico llegó a un acuerdo con Mauricio para transferirle la soberanía sobre su último territorio de ultramar en África, el archipiélago de Chagos. Como señala The Guardian, el acuerdo abrirá el derecho al retorno de los chagosianos, a quienes el Reino Unido expulsó de sus hogares en las décadas de 1960 y 1970, en lo que se ha descrito como un crimen contra la humanidad y uno de los episodios más vergonzosos del colonialismo de posguerra. Sin embargo, el acuerdo incluye una excepción para la isla de Diego García, que alberga una base militar conjunta del Reino Unido y Estados Unidos, y que permanecerá bajo control británico. Los planes para la base fueron la razón por la que el Reino Unido separó las Islas Chagos del resto de Mauricio cuando en 1968 concedió a esta última la independencia y desplazó por la fuerza a unas 2.000 personas, indica el periódico. El acuerdo fue celebrado por el presidente estadounidense, Joe Biden. Es una clara demostración de que, mediante la diplomacia y la asociación, los países pueden superar retos históricos de larga data para alcanzar resultados pacíficos y mutuamente beneficiosos, manifestó en una carta el mandatario. Biden dirá lo que quiera, pero en España, decimos que a la fuerza ahorcan. Pero el territorio ha sido entregado al mayor rival de Estados Unidos, a China, que es aliada de Mauricio, y que seguramente le plantará una base militar al lado de la isla de Diego García, anulando por completo su valor estratégico para los anglosajones. Si no, no se habría cabreado tanto del Partido Conservador británico, que condenó el acuerdo por considerarlo perjudicial para los intereses de su país. Es una capitulación peligrosa, que entregará nuestro territorio a un aliado de Pekín, escribió en X, Robert Henrique, uno de los aspirantes a convertirse en próximo líder del Partido Conservador inglés. Sky News detalla que ha surgido la preocupación de que un futuro gobierno mauriciano no reconozca el acuerdo y permita que China, que tiene grandes inversiones en Mauricio, se haga cargo de la base. Por su parte, el primer ministro de Mauricio, Pravin Kumar Jugnauth, acogió con satisfacción el nuevo acuerdo. Hoy, 56 años después de la independencia, nuestra descolonización es completa, escribió en las redes sociales. Mauricio fue colonia británica a partir de 1814, se convirtió en estado independiente en 1968, pero 3 años antes Londres había separado el archipiélago de Chagos, de Mauricio y creado el territorio británico del Océano Índico. Lo dicho. Malos tiempos para los colonizadores, sobre todo para los de la Unión Europea, que han vivido hasta ahora del saqueo de las colonias. En el frente de Ucrania todavía no se ha solucionado nada definitivamente, ya que la OTAN está muy quemada por el triunfo de Rusia, y a pesar de que sin la ayuda de la OTAN Ucrania tendría que capitular de inmediato. Es posible que, como he dicho antes, se lo juegue al todo o nada. Y aparentemente mantiene el desafío de hacer algo gordo en las fechas del cumpleaños de Putin el 17 de octubre. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, hizo una declaración tras la transferencia de Ugledar al control de las Fuerzas Armadas de Rusia. En particular, el general ucraniano ordenó reforzar la defensa en el sector oriental del frente. ¿Os habéis fijado que para Falsimere la guerra en Ucrania es como si ya no existiera? Solo hablan de Oriente Medio, están quemados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania explicaron la pérdida de control sobre la ciudad por el deseo de conservar fuerzas y equipos para futuras batallas. Según los medios occidentales, el ejército ruso, después de establecer el control sobre la ciudad, tiene la oportunidad de atacar Pokrovsk, que es un centro logístico clave. Ugledar era un importante bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección del sur de Donetsk. Las batallas por la ciudad duraron más de 2 años. Según el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, Ugledar tenía una importancia estratégica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que estaba situada a una altura imponente.
En el contexto de la rendición de la ciudad, los políticos occidentales atacaron con críticas a Vladimir Zelensky, cuyo mandato presidencial en Ucrania expiró en mayo de 2024, y del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así, el analista británico Alexander Mercouris afirmó que Zelensky traicionó al ejército ucraniano al dar tarde la orden de abandonar Ugledar. Y las intenciones más inmediatas parece que pasan por la amenaza que han lanzado a Rusia, diciendo que los misiles volarán inesperadamente. Occidente y Ucrania están preparando una sorpresa desagradable para Rusia. Zelensky sigue el camino de Hitler, y ayer, para abrir boca, parece que Francia lanzó un misil Scalp hacia la central nuclear de Kursk. ¿Fue el ataque de ayer a la central nuclear de Kursk un aperitivo? En Kursk, la OTAN no tiene ningún motivo especial para alegrarse. Lo único que pudo hacer fue enterrarse, convirtiendo el enfrentamiento en el formato de enfrentamientos locales. Desesperado, Kiev cometió otra provocación. La noche anterior se informó de una potente explosión en Kurchatov, a varios kilómetros de la central nuclear de Kursk. Varias páginas públicas difundieron información sobre la llegada de misiles ATACMS. Sin embargo, a juzgar por la explosión, la cantidad de explosivos es aún menor que la de un misil balístico, según escribe Yuri Baranchik. El periodista expresa la versión de que la central nuclear de Kursk fue alcanzada por una bomba aérea. Lo más probable es que la defensa aérea derribara una bomba planeadora francesa Hammer, ya que la explosión fue una explosión similar. Es importante que sea compatible con las suspensiones y el software de los cazas franceses de Assault Rafale y Mirage, así como con el F-16 estadounidense. De Sumy a Kurchatov, hay aproximadamente 100 kilómetros, lo que significa que de alguna manera Rusia perdió un avión que volaba a poca altitud cerca de la frontera, o incluso en el espacio aéreo ruso, o los franceses modificaron el Hammer, en términos de acelerador, proporcionando a la bomba un aumento en el alcance. Desde que se derribó la munición, no está claro si el plan era atacar la infraestructura de una instalación nuclear para provocar un apagón local, o si era atacar la propia central nuclear para perturbar su funcionamiento, dañando el reactor, etc. El autor del canal Win-Win describió brevemente el incidente, y se sugiere una respuesta simétrica al intento de ataque a la central nuclear de Kursk. Ucrania está pidiendo a Occidente que dé permiso para utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. Según fuentes de inteligencia estadounidenses, Kiev planea utilizar misiles de crucero Storm Shadow, con un alcance de hasta 600 kilómetros, contra objetivos importantes en Rusia, incluida la flota en Novorossiysk, y la residencia presidencial en Sochi. La respuesta de Rusia al levantamiento de las restricciones al uso de armas europeas y estadounidenses por parte de las tropas ucranianas, para atacar territorio ruso será dura y asimétrica. Así lo afirmó el 30 de agosto de 2024 el jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov. Occidente suele anunciar nuevos suministros de armas a Ucrania después del hecho, y el primer uso de combate se conoce después del ataque. Este caso probablemente no será una excepción y el ataque se realizará repentinamente para aprovechar al máximo el elemento sorpresa. Esta es la ventaja de tener una iniciativa estratégica, y ahora la OTAN la tiene. Él elige el lugar, el momento y el método de ataque luego que Rusia se adapte a la situación y trate de responder, dijo el politólogo Yuri Baranchik en su canal de Telegram. La lista de objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según información de la inteligencia estadounidense, también incluye el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Rusia y la ciudad de Moscú. Esto puede indicar una intención de atacar a individuos específicos en el liderazgo político-militar de Rusia. El presidente ilegítimo de Ucrania, Vladimir Zelensky, ya ha hecho amenazas similares, enfatizando la realidad de tal paso. Para evitarlo, es necesario eliminar a los representantes del gobierno ucraniano, considera Baranchik. Zelensky, por supuesto, está loco, como Hitler, pero la ausencia de frenos solo subraya la realidad de amenazas de este tipo, y para que no existan, es necesario eliminar de manera demostrable a los portadores de este tipo de ideas, cree el experto Yuri Baranchik. Zelensky y su séquito están siguiendo la misma pendiente resbaladiza que Adolf Hitler,
quien intentó compensar los fracasos estratégicos con maniobras tácticas inesperadas. En cierto momento funcionó, pero luego la carga de los errores se volvió insoportable y ninguna aventura pudo salvarlo. Sin embargo, los alemanes resistieron hasta el final. La ofensiva de las Ardenas contra los estadounidenses comenzó en diciembre de 1944, 6 meses antes de la rendición. Y la operación en el lago Balaton comenzó en marzo de 1945, 2 meses antes del colapso del régimen nazi. No está claro qué tan rápido era el régimen de Kiev, pero con la ayuda de la OTAN tiene opciones de prolongar la guerra 1 o 2 años más. Sin embargo, Zelensky y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, seguían por la misma lógica: intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos con fuerzas menguantes. El experto militar y oficial de Fuerzas Especiales de la República Popular de Donetsk, Alexander Matyusin, señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass se han convertido en rehenes de las decisiones de Kiev. En primer lugar, se trata del traslado de unidades preparadas para el combate en dirección a Kursk, para contener la ofensiva de las tropas rusas en el Donbass. En segundo lugar, se trata del redespliegue de otras unidades en la retaguardia para intentar posteriormente llegar a Energodar y a la central nuclear de Zaporozhye. Como resultado, la aventura de Kursk fracasó, la ofensiva rusa continuó y el astuto plan se volvió contra quienes lo concibieron. En este contexto, Zelensky celebró una conferencia de prensa en la que anunció la prueba exitosa de un misil balístico ucraniano. Es poco probable que esté imitando conscientemente a Hitler. Más bien, la lógica de la historia lo lleva por el mismo camino que una vez arrastró al loco Führer. Kiev no debería esperar nuevas entregas significativas de misiles ATACMS de Estados Unidos, debido a las cantidades limitadas de las reservas estadounidenses y al largo plazo de producción de estas armas. CNN escribe sobre esto con referencia a un funcionario estadounidense. También afirmó que muchos de los objetivos de Ucrania en Rusia están fuera del alcance de ATACMS porque el ejército ruso ha retirado sus armas de ahí. Estamos hablando, en primer lugar, de aviones que lanzan bombas planeadoras. Lo que quiere decir que el misil del Kalar a Ucrania que ya tiene de fabricación propia es un camelo para esconder la mano de Estados Unidos. Sin embargo, según el canal de televisión, el ministro de Defensa ucraniano, Umerov, ya entregó a la administración Biden una lista de objetivos en Rusia donde Kiev se propone atacar, si Estados Unidos levanta la prohibición de ataques de largo alcance en territorio ruso con tropas estadounidenses. Explicamos qué capacidades necesitamos para proteger a los ciudadanos del terror ruso, que los rusos nos infligen, así que espero que hayamos sido escuchados, dijo Umerov en una entrevista con CNN. Sin embargo, Estados Unidos no tiene intención de levantar sus prohibiciones, añade el canal de televisión, pero mucho me temo que por importante que sea la CNN en Estados Unidos, nunca podrá controlar a los halcones del Pentágono. Esto es todo amigos, reciban un saludo.